Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. En nombre de Jesús. Amén. Bueno. Amén. Hoy Amén. vamos a conocer 3 estados de la mente, 3 estados que desearíamos y que debemos desear tener: una mente concentrada, una mente clara y una mente creyente. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que están conversando con alguien y saben que no les está prestando atención? Ustedes están hablando y sienten que están conversando con una estatua, está de cuerpo presente, pero la mente no está ahí. ¿Les ha pasado a algunos? Sí, señora. ¿Y les ha pasado lo contrario? Que ustedes están ahí sentados escuchando, viendo que alguien mueve su boca y habla, pero se englobaron y no saben qué dijo. ¿Alguna vez les ha pasado eso? También. También, sí, señora. ¿Alguna vez les ha pasado que van a salir a la calle y cuando van a una cuadra de su casa se acuerdan que no se pusieron el tapabocas? Ah, sí, eso sí les ha pasado, que los veo reírse. Muchas veces. ¿Alguna vez les ha pasado que están leyendo, estudiando, trabajando y se encuentran con la mente perdida, pensando en cualquier tristeza, en algún problema, en algo que les pasó o en algo que los inquieta? Eso también creo que nos pasa a todos. ¿Alguna vez han visto esta escena? Jóvenes y señores caminando por la calle mientras chatean o ven su celular. O peor aún, personas que van manejando y están poniendo en riesgo su vida y la de otros. O peor aún, ¿alguna vez han estado en el servicio, en una prédica, sentados en una prédica, en donde se supone que Jesús nos está hablando y no tenemos la mente ahí? Tenemos el cuerpo presente, pero no la mente, estamos englobados pensando en cualquier otra cosa. Eso claramente no es una mente concentrada, eso es una mente errabunda, una mente que está errando por todos los lados, menos por estar enfocada en lo que está viviendo y en lo que está haciendo en ese momento. Cuando a uno, y lo he descubierto porque es la práctica que yo misma he tratado de implementar, cuando uno sale y se le olvidó el tapabocas, es que lo más fácil es resolverlo del tapabocas. A veces uno sale a una cita médica y no llevó la orden, sale a hacer una vuelta y no lleva el objetivo de la vuelta, va a entregar un paquete y se le queda el paquete. Eso pasa porque uno no está enfocado en lo que está haciendo y en revisar su presente y en saber decidir y accionar respecto de lo que está viviendo. ¿Y eso por qué nos pasa? Pues en primer lugar nos pasa porque algunas de esas nos pasa porque estamos pensando en el futuro, preocupados por qué pasará mañana, qué comeremos mañana, ¿será que sí me van a llamar de esa entrevista? ¿Será que sí me voy a poder comprar el carro que quiero? ¿Será que voy a ganarme la lotería? Todas los estados de la mente en un futuro. Pero también puede ser que estén en el pasado, rumiando no en la palabra de Dios, sino en lo que me dijo, en cómo me trató de mal, o también en un recuerdo bonito, pero del pasado, algo que ya pasó y que me está quitando atención de lo que estoy viviendo en este momento. También ocurre porque uno pretende hacer muchas cosas al tiempo. Eso que decía Martín ahorita, de que las mujeres tenemos la habilidad, pues esa habilidad también a veces juega en nuestra contra, porque esta señora ni va manejando con seguridad, ni se va a poder desayunar en paz, ni va a quedar bien maquillada, y claramente quién sabe qué compromisos está haciendo en esa conversación de celular que después no va a recordar, porque no tiene la mente enfocada en lo que está haciendo. También ocurre por no descansar lo suficiente, por no dormir bien, por no permitirle al cuerpo restablecer las energías que ha gastado durante el día. Y normalmente también ocurre que uno no duerme a tiempo porque le dedica minutos y a veces horas
al ocio o a hacer cosas que no le van a fructificar, no lo van a edificar. Una mala alimentación también genera esa falta de concentración y esa falta de foco. No se trata de comer mucho, se trata de comer sano, equilibrado y a horas. Si uno está con hambre o excesivamente lleno, su nivel de concentración es otro porque el cuerpo está ocupado, o en buscar las energías en células en donde las tiene almacenadas para poder proveer al cuerpo de la fuerza que necesita para seguir funcionando, si es que usted no almorzó a tiempo o no desayunó a tiempo. O bien haciendo el procesamiento de la sobrealimentación que acaba de consumir y que no le permite ocuparse efectivamente en darle fluido al cerebro para pensar y para estar atento. En general, esto lo que significa es un estado de cansancio general en el que el diablo ataca, especialmente cuando uno quiere dedicarse a estudiar de temas de Dios. Cuando estábamos en el curso de parejas de restauración de familias que tuvimos con Martín hace ya muchos años. Recuerdo que en una sesión que era la que se trataba de la batalla de Cristo y la armadura, de vestirse de armadura, Martín nos advirtió, en esta sesión siempre pasan cosas terribles que hacen que no se pueda hacer la sesión o que la gente le da excesivo sueño durante la sesión, porque esta es la sesión en que se trata de la batalla que libramos contra el diablo y contra todas sus acechanzas. Y fue así. Yo me acuerdo que en esa sesión la sensación de sueño y de pesadez fue terrible. Algunos no alcanzaron a llegar a la sesión porque el trancón no los dejó o se les presentó cualquier cosa en la oficina. Entonces, realmente el tener esta mente ocupada en el pasado, en el futuro, en mil cosas al tiempo, es una de las formas en que el diablo batalla en la mente de las personas. Y entonces está en nuestro poder y en nuestro alcance limpiar ese campo de batalla para poner la guerra a nuestro favor. ¿Cuál es la solución? La disciplina. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto lo dice en la versión Reina Valera. ¿Pero qué significa ceñirse los lomos? ¿Qué creen ustedes que significa ceñirse los lomos? Si vas a hablar, me dices para apagar el micrófono. Hola, señora. Y ayúdame porque nadie me quiere contestar. Retomar nuevamente las cosas, ceñirse. Uh-huh. Puede ser, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué otra cosa entienden por ceñirse los lomos? Yo diría como ajustarse uno, como cohibirse de cosas, como de que, ay, no, yo quiero ese pastel de chocolate, qué rico, y decir, no, porque son las 9 de la noche y tengo que acostarme a dormir, y si me lleno de dulce, pues no voy a dormir, ¿sí? Algo así. Yo creo que es como restringirse uno mismo y mandar sobre la carne, decir, no, usted no va a hacer esto, pero tampoco ser como tan estricto con uno mismo, no, y no ahorita, más bien al fin de mes, o mañana, o algo así, pero creo que es eso. Ok, gracias. Si ustedes colocan en el buscador ceñirse los lomos, les puede aparecer esta imagen que es bastante explicativa. Ceñirse los lomos era una forma de amarrarse la túnica de los hombres para estar listos para entrar en acción. En general, la usaban suelta, así como la ven ustedes en el primer recuadro. La usaban suelta para sus tareas habituales, pero cuando era necesario generar acción, bien sea para la batalla o para el cultivo o para algún oficio en particular, debían ceñirse los lomos, que era recogerse la falda por delante, hacerse un nudo hacia atrás y colocarse un cinturón que sostuviera la tela para que quedara así como la ven en el último recuadro, como estilo pantaloneta, digamos. Era convertir la túnica en pantaloneta. A partir de ceñirse, de agarrarse, efectivamente, los lomos, que realmente es la parte baja de la espalda. Esos son los lomos. Entonces, cuando uno va a la palabra, le dicen, ceñase los lomos desde el entendimiento. Si vemos en lo que dice la Nueva Traducción Viviente, dice, preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Prepare su mente para actuar y ejercita el control propio. Entonces debería lucir algo como así. Efectivamente, agárrese la cabeza,
pero más que agarrarse la cabeza, ceñírsela es, como decía un viejo actor, focalízate, concentradito en lo que tiene que hacer. Cíñase es, agárrese todo lo que tiene suelto y prepárese para la acción que le pide Dios ejerza. Y eso se llama disciplina y la define Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y de nuevo, en la nueva traducción viviente que nos hace como efectivamente la traducción, dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Dedíquese, concéntrese en lo que sabemos que nos está pidiendo Dios que hagamos. Eso entonces, traducido, significa, vamos a hablar de 3 cosas que debemos hacer para lograr una mente clara, concentrada, concentradita, concentrada. Primero, disciplinar la mente, es decir, ejercitar el control propio. ¿Alguien me ayuda, por favor, con 1 de Pedro 1:13? A ver, la acabamos de ver, acá la tenemos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo que nos decía Mónica, efectivamente, concéntrese, decídase. Cada vez que ustedes sientan que están ausentes en una conversación, pellizquense, llámense la atención. El Espíritu Santo les va a estar diciendo, les va a estar recordando concentradito. Cada vez que ustedes sientan que están pretendiendo estudiar la palabra, escuchando una prédica, escuchando una enseñanza que alguien preparó con mucha dedicación y sienten cansancio, pellizquense. Ustedes mismos, no se dejen englobar, no se dejen distraer por el celular. Cuando un hijo les está hablando, no se distraigan con el celular. Cuando están haciendo algo para Dios, estén con la mente y con el cuerpo en lo que están haciendo. Lo segundo, poner la mente en lo que están haciendo, y de eso nos habla Eclesiastés 5:1, que es el que acabamos de ver. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Concéntrese en lo que está haciendo. Y tercero, confiar en Dios y en que Él tiene el control. La mejor forma de dejar de estar pensando en el futuro o en el pasado es saber que Dios tiene el control. Él ya sabe cuál es el final de la historia. Para Él nuestra vida es como una película antes de que la proyectan en el teatro. Tienen todo el rollo puesto, tienen del principio al fin, saben cómo comienza, cómo transcurre y cómo termina. Él lo sabe, nosotros no. Más adelante vamos a ver otro ejemplo al respecto, pero la mejor forma de dejar de pensar en como lo dice la palabra, en qué voy a comer mañana, qué será de mí, qué me voy a vestir, es saber que Dios tiene el control. Cuando yo me sienta atacada entonces por pensamientos de ansiedad o de angustia, tengo que saber que Dios está al control y que si le obedezco, Él tiene ya planeado el final feliz para mi vida, que puede que a mí no me guste el camino, pero que siempre me va a conducir a buen destino, al destino de estar con Él en la eternidad. El segundo estado sobre el que vamos a hablar es cómo lograr una mente clara. ¿Alguna vez han sentido que están en esta situación? ¿Tienen 2 caminos y no saben para dónde coger? No, eso nadie. ¿Alguna vez han sentido el dilema de tengo en mi corazón la intención de donar para la iglesia o de donarle algo a un conocido, a una persona que está en necesidad? Uy, pero es que este mes también es la fiesta de la empresa y si doy la donación no me queda para la cuota y si no doy la cuota, ¿qué dirán mis amigos? O, ay, es que este mes es la celebración cualquiera de un conocido, un amigo, un familiar y ¿cómo voy a dejar de participar en eso? ¿Alguna vez han tenido esa dicotomía? ¿Han sentido ese dilema? Sí. ¿Alguna vez se han sentido Yo normalmente atacados? me pongo a reprender. ¿Alguna vez se han sentido atacados porque los cuestionan diciéndoles que la fe, que aquello en lo que creen no es posible porque científicamente no hay forma de explicar la separación del Mar Rojo, de las aguas del Mar Rojo? ¿O que no es posible explicar
con la mente, con la razón, la multiplicación de los panes y los peces, cómo se alimentaron 5.000 personas con, creo que eran 5 panes y 2 peces. ¿O alguna vez han sentido el llamado, la necesidad de llamar a una persona con la que hace rato que no hablaban? Y de vez en cuando uno que se deja llevar por esos impulsos descubre que efectivamente la otra persona está necesitando palabra o está necesitando algo en particular o simplemente lo hizo muy feliz su llamada porque por alguna razón tenía que hacerla. Pero también cuántas veces no han sentido esos llamados, esas necesidades y no lo han hecho. No lo hemos hecho. Y nos quedamos con esa intención ahí guardada en el corazón. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué estamos en esa confusión, en esas dicotomías y en esos enredos que se nos arman en la cabeza? Porque la cabeza nuestra luce así como esa que tenemos ahí pintada, llena de 20.000 cosas, de 20.000 colores, de 20.000 temas, claro, cada hemisferio con lo suyo, el derecho, el izquierdo, la creatividad, la matemática, la razón. Pero efectivamente la causa por la cual nuestra mente está confundida es por esa intención de razonar y de explicarlo todo, de encontrar el por qué. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me hicieron? ¿Y por qué me tocó este papá? ¿Y por qué mi mamá permitió que me pasara aquello? Pero también de buscarle sentido a las cosas. Esto que Dios me está pidiendo, que yo regale plata, esto no tiene sentido, eso no es lógico. El mundo dice que eso no es lógico. Entonces, debe ser que estoy equivocada, debe ser una idea loca de mi cabeza. Pero también ocurre porque no encaja con mis propias ideas, con los conocimientos, con lo que dice el mundo de cómo deben ser las cosas. Y cuando yo me pongo a pretender explicar con los conocimientos limitados de la mente los hechos y las enseñanzas de Dios, pierdo y le doy espacio al diablo para la batalla que se libra en mi mente. Por eso, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces aquí en este campo es uno más de aquellos que nos preguntaba Martín de ¿dónde siente usted la presencia del Espíritu Santo? Aquí, en darle claridad a las cosas de creer, no por lo que yo puedo explicar, no por lo que yo puedo razonar, porque hay cosas para las cuales no tengo explicación, son de Dios, fueron así. Creo que son así y en eso radica mi fe. Punto. No lo puedo explicar, hay miles de cosas que no puedo explicar y ya algún día que esté en el cielo con Él me las explicarán. Por ahora sé que la Biblia lo dice y sé que lo creo. Porque la batalla que se libra en la mente es esa, es la del espíritu, la de entender y aceptar, la de aceptar las cosas y tener fe, o la de entenderlas y explicarlas con la mente. Esa es la batalla que estamos librando. Y así luce la batalla, el diablo nos da los golpes todo el tiempo, porque yo puedo tener una muy buena idea, puedo tener una muy buena intención, puedo sentir el llamado a enseñar, puedo sentir el llamado a ser generoso de alguna manera, puedo sentir el llamado a redarguir el mal comportamiento de alguna persona y resulta que me limito y le doy el espacio al diablo porque se sale del ordinario, porque es que no es lo que usualmente la sociedad acepta, porque ¿qué dirán mi familia si me ven haciendo esto? Van a decir que no, pues tan cansona, entonces les apagué la música y les quité el trago, entonces ¿qué van a decir? O porque implica sacrificio, implica ir a un barrio poco agradable, poco elegante a tener esos actos de generosidad, o implica madrugar. Si para leer la palabra yo tuviera que madrugar antes de las 9 de la mañana, de pronto para mí implica un sacrificio y es desagradable, o me incomoda. ¿Qué ven ustedes en esa imagen? ¿Qué ven en la imagen? ¿No ven la imagen? Sí, sí la están viendo. Pues, Buenas noches para todos. Hola. ¿Cómo estás, Alexandra? Yo veo a alguien que le están pegando en la cara. Está Alguien que dando les... un golpe en la cara. Así es, alguien que le están dando un golpe en la cara. Lo que no se ve en esa foto realmente es que quien se está dando el golpe es el mismo, porque es el mismo el que le está permitiendo al diablo ganar esa batalla en su mente, porque es el mismo el que no está escuchando al Espíritu Santo y está pretendiendo razonar y que todo tenga
una razón de ser, una lógica que sea explicable en el mundo. Cuando hace eso y deja de escuchar al Espíritu dentro de él, pierde. Le está dejando al diablo que gane la batalla. ¿Cuál es la solución para eso entonces? Fácil. Primero, tener fe. Y ahí necesito su ayuda, por favor. ¿Qué dice Mateo 16:8? Alguien que lo encuentre o si se la saben, pues también la pueden recitar. Bueno, dice Jesús, bueno, yo a veces me gusta leer palabra de Dios para ¿Sí? todos. Dice, Jesús sabía de qué estaban hablando y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes por no tener pan? ¿Por qué discuten entre ustedes por no tener pan? Hombres de poca fe. Ahí estábamos hablando, se me perdió, 16:8. De tener fe. Ajá, exactamente, está Jesús entendiendo cuál es el pensamiento y cómo le quiere entender la trampa para que él responda y eso que estamos diciendo, y de pronto no se va a acomodar a la respuesta que ellos esperaban, pero lo que demostraron es que no tenían fe. La segunda solución es tener la mente de Cristo, y ahí tenemos lo que dice Santiago 1, los versículos del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, si su merced está sintiendo que las cosas que está leyendo no tienen sentido y no las está entendiendo, no es falta de capacidad, no es falta de inteligencia, es falta de sabiduría en el espíritu para entender con la mente de Cristo. La solución es esta. Para tener la mente de Cristo, pídale a Dios que le dé la sabiduría que necesita. Pero pida con fe, dice el mismo pasaje, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, hoy sí creo, pero mañana ya se me olvidó, y entonces pasado mañana volví y entendí, el cuarto día ya ni miro porque ¿para qué me confundo? Si uno está en esa confusión, de nuevo, pierde. Hay que tener la mente clara, concentrada y pedirle sabiduría a Dios. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La siguiente parte de la solución para tener una mente clara es discernir en el Espíritu, como nos enseña Primera de Corintios, el segundo capítulo del 9 al 14. ¿Quién me ayuda, por favor? Primera de Corintios 2, del 9 al 14. ¿Ah? Sí, acá está, mira. Me envían como está escrito. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, y han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para que le amen. ¿Sí escucharon? Está muy bajito, Robert. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba. Ay, perdón, que me equivoqué. Ponle el volumen tuyo, le quito acá. (9 al 14). Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No es lo que usted ve y lo que usted oye lo que va a entender. No es lo que viene del conocimiento de los hombres. Esas no son las cosas que ha preparado Dios para los que le aman. Y por eso nos pide entonces que tengamos fe y que podamos discernir en el Espíritu, pidiéndole a Dios la sabiduría que necesitamos para hacerlo. Y finalmente, obedecer la palabra, porque de nada sirve que yo crea en ella, que yo empiece a entenderla y que no la obedezca. De nuevo está Santiago 1:22 y está Juan 14:23, que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No puedo decir que amo a Jesús si no le obedezco. Y no le obedezco cada vez que teniendo un llamado en el Espíritu, lo ignoro, porque es incómodo, porque es desagradable, porque qué dirán de mí, porque qué van a pensar los demás. Hoy escuchaba una prédica y decía, si en su círculo social, si en su trabajo, si en su universidad,
no se burlan de usted por ser creyente, entonces usted no se está comportando como un creyente. Puede ser que sea un creyente, pero no se le nota. Si no hay nadie que lo cuestione o se le burle, no se le está notando. O puede que no se le burle, pero que cambie su comportamiento y su actitud cuando usted llega, o cuando usted entra, o cuando usted está hablando con él. Si eso no ocurre, no se le está notando lo suficiente que usted es un hijo de Dios. ¿Tienes a Santiago? Pero entonces le quito aquí el volumen y ponle tú. Robert nos va a leer Santiago. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Gracias. Ser oidores, entender y tener claridad no es suficiente si no la ponemos en práctica. Muy bien, hemos visto entonces dos estados. Cómo tener una mente concentrada y cómo tener una mente clara. Nos falta la tercera. ¿Tenemos realmente una mente que cree? ¿Una mente que es creyente? ¿Alguno de ustedes les ha saltado dudas de que Dios está con nosotros en medio de la guerra? ¿Qué creen ustedes que sintió Abraham cuando tenía los años que tenía y le dijeron que iba a tener un bebé? Y Sara. Parecía que tenían un nieto, no un hijo. ¿Era posible humanamente que eso hubiera ocurrido? ¿Qué pensábamos en medio de la pandemia del COVID? ¿Qué pensaron las personas que sentían que no podían trabajar porque sus trabajos eran presenciales, en la calle, ventas ambulantes, restaurantes, hoteles? ¿Qué angustia sintieron en esos días de la pandemia? Pero también qué angustia sentimos algunos cuando además de la pandemia se vinieron las manifestaciones, hubo amenazas de que la gente se iba a entrar a los conjuntos, que iban a atacar, la gente empezó a armarse de palos. Sí, gracias Cristina, dudas, incertidumbres, zozobra, ansiedad, todo eso lo sentimos. ¿Qué pensó la gente cuando vieron a este pastorcito de ovejas despelucadito, que era además el más chiquito de toda su familia, cuando fue el último y su mismo padre fue el último el que consideró cuando lo estaban llamando para ungirlo rey y llegar a ser el rey David? ¿Había probabilidades humanas de que esas dos cosas ocurrieran? ¿O realmente, como estábamos viendo en el estado mental anterior, era algo que no tenía explicación en la razón y que solamente Dios podría haber explicado? ¿Qué están viendo en la imagen, por favor? Un bebé tocando un interruptor de... Posible accidente letal. Un posible accidente letal. ¿Al muchachito le habrán dicho que no haga eso? Normalmente se les dice, pero los niños pequeñitos tienen la maña de ir a meter los dedos entre la cosa de la luz. ¿Y por qué harán eso? Si ya le dijeron que no lo haga. ¿Un niño por qué lo hace? Curiosidad. ¿Curiosidad? ¿Qué más? Porque no entendió, no creyó. Porque no le creyó al papá, ¿cierto? No le creyó. Ustedes le han dicho al niño, no toque esa plancha que está caliente, y el muchachito va y la toca. ¿Por qué la toca? Porque no creyó que si la tocaba se quemaba. Ay, no entiende. La incredulidad conduce a la desobediencia. Y ustedes ahorita pensaron, estos benditos chinos que miren no hacen caso, ¿y nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Porque cuando desobedecemos es porque conociendo la palabra no le hacemos caso a Dios. Y vamos, y por curiosidad o por confiados en nuestras propias fuerzas, eso no pasa nada. Camine, somos codeudores de ese Señor, pero venga, que es que la Biblia dice que uno no tiene que ser codeudor. Ay, no, mijita, mire tan bonito que es él, cuántos años hace que lo conocemos. Pero es que la palabra dice que no lo haga. Y eso pasa cuando uno desobedece porque no cree lo que ya alguien le dijo que no se debe hacer porque tiene consecuencias. Hombres de poca fe, les dijo Jesús. ¿En qué circunstancias? En Marcos 6, en versículos 5 y 6, él estaba en su propia tierra de origen y la gente comentaba, pero venga, luego este no es Jesús, el hijo de María, el que tiene los hermanos Jacobo, no me sé de todos los hermanos, todos los nombres de todos los hermanos, el hijo del carpintero, ese es el que está haciendo milagros, pero ¿de dónde? Como dicen las abuelas, ¿de dónde jugo si no hay naranjas? ¿De dónde va a salir este haciendo milagros? ¿Cómo así? Y Jesús le dijo, dice él que estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando.
fue cuando les dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Porque como lo conocían, como era ahí el vecino, ¿cómo iba a ser él capaz de grandes cosas? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Pero venga, yo, nacida de donde vengo, con los papás que tengo, ¿de dónde voy a salir yo capaz de hacer algo para la obra de Dios? ¿De dónde iba a ser capaz el pastorcito de llegar a ser el rey David y de ser conocido a través de miles y miles de años gracias a la palabra escrita? Y Mateo 14, 29, 31. Es el evento que ya todos conocemos, en el cual estaban en la barca, Jesús se les acerca y es Pedro, ¿cierto? Le dice que lo haga ir, y Jesús le dice, bueno, venga, pues vénganse caminando. Él comienza a caminar sobre las aguas y de repente cae en cuenta de que eso no es racional, de que eso no es lógico, de que cómo así que un ser humano caminando sobre el agua, ¿y qué le pasa? Se cae entre el agua. Jesús lo rescata rápidamente y le dice, ¿por qué dudaste? Si yo estoy acá, le estoy diciendo que es posible, ya estaba haciendo posible porque ya lo estaba haciendo y dudó, y esa es la razón por la cual se cae. Independientemente de que no lo vamos a sacrificar y a condenar por eso, porque en todo caso fue un hecho que nos permite grandes aprendizajes. También es cierto que tuvo una vida llena de otros aprendizajes y de mucha demostración de fe en Dios. Pero en ese momento dudó. Y Jesús le dice, hombre de poca fe. ¿Cuáles son las causas para la incredulidad? Como ya lo veíamos, pues dudar, tener pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Lo que significa también es que escuchamos las mentiras del diablo, escuchamos lo que dice la sociedad, le damos importancia al que dirán, sabemos más dichos, sabemos repetir más dichos que versículos de la Biblia, lo que significa que nuestras acciones y nuestras decisiones se filtran por ese conocimiento de los dichos y de la sabiduría popular que no de la palabra. Cuando yo tomo una decisión, siempre la baso en lo que tengo en la cabeza, en la mente. Por lo tanto, debo llenar mi mente de la palabra de Dios y no escuchar las mentiras del diablo. Y cada vez que tengo esa dicotomía que veíamos de la señora en las dos carreteras, de dudar entre una cosa u otra, sopesarla a la luz de la palabra de Dios y no a la luz de mi propio parecer, de mi propio criterio o del que dirán, por supuesto. Y esa otra causa es precisamente no conocer la palabra o conocerla y no prepararse. Hace algunos años yo aprendí que Dios no escoge a los preparados, que Dios prepara a los escogidos. El primero no se escoge, pero eso significa que uno tiene que empezar entonces a formarse, a estudiar, a practicar, a tener amigos pacientes que se aguanten que uno ensaye con ellos las enseñanzas para ver si va puliéndose. Conocer el propósito, conocer la palabra y no prepararse para cumplir el propósito que Dios ha puesto para nuestras vidas. No preguntarse eso que nos decía Martín ahorita de que yo qué puedo hacer desde mi trabajo. Yo probablemente no puedo dar mi trabajo secular, porque también Dios me ha dado talentos para hacer lo que hago en la vida secular. Pero cómo desde ese rol estoy transmitiendo y estoy ayudando a construir el reino de Dios. La solución entonces, respondiendo Jesús les dijo, eso pasó en Mateo 21 y 22, Jesús les dijo, de cierto os digo, y ese de cierto os digo creo que es a lo que se refería Martín cuando Jesús dice, venga, páreme bolas, présteme atención, de cierto os digo, que si tuvieseis fe y no dudaseis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Entiéndase como, no dude que usted, a pesar de que no sabe hoy toda la palabra, de que no tiene todo el conocimiento que cree que necesita tener, yo tengo un propósito en su vida. Lo que necesito es que lo entienda y empiece a trabajar en él, conociendo la palabra y preparándose para eso. No importa que seamos de bajo nivel educativo, que ya tengamos mucha edad, que ya pensemos que hicimos todo lo que tenemos que hacer en la vida porque tenemos casa, carro, beca, hijos graduados y ya no tenemos nada más que hacer. Nunca es tarde para entender. Y no solamente nunca es tarde para entender, sino que cada día Dios nos da un propósito y una tarea específica que tenemos que cumplir. Si la escuchamos, si aprendemos a escuchar al Espíritu, de verdad que cada día uno le da una tareita. Es como el domicilio del Rappi. Es esa tareita que le demora media hora, que si usted la hace bien ese día, empieza a sentir el gozo y la tranquilidad del Espíritu, a pesar de lo que digan, lo que digan. A pesar de lo que digan. Y de nuevo nos recuerda, la solución está, pues, pedir la sabiduría de Dios.
en la oración, pedir, Dios, dame sabiduría, teniendo confianza en que la estoy obteniendo y en que si trabajo fuerte en conocer la palabra, voy a terminar entendiendo con la mente de Cristo, no con la mente del mundo. La solución se resume en 3 cosas entonces: estudiar la palabra, tener un espacio de reposo para poder meditar en la palabra. Dice Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche. Eso ya lo habíamos visto: meditar, rumiar, repítala en su mente, piénsela, llene su mente de eso. Si ha de estar distraído, englobado, por lo menos que sea en meditar la palabra de Dios. Trate de no hacerlo cuando esté conversando con alguien más, pero sí durante todos los tiempos en que le sea posible, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Pero ojo, en todo lo que hagas, en obediencia a Jesús. No en todas las barbaridades que a uno se le ocurre ir a hacer. No todo le va a salir bien porque medita y lee la palabra todo el día. Porque parte de la oración también es entender que lo que yo pida tiene que ser en la voluntad de Dios, no en la mía. Y que acepto los resultados de la decisión de la voluntad de Dios, aunque no me gusten. Porque si yo le estoy pidiendo el carro, pero carro todavía no hay, pues nada, no hay carro. Dios sabrá cuándo. No, que yo ore, que yo pida sabiduría y que yo lea mucho y lea Biblia todos los días no significa que, ay Dios, por favor, el carrito. Sí, mamita, todo. No va a ser así. No va a ser así. Y eso significa también, eso de meditar, que nos implica, y la Biblia nos pide, entre en estados de reposo. Ni siquiera estar sobreocupado en las tareas de Dios le da a uno la posibilidad de escuchar lo que le dice Dios. Este es una ilustración del pasaje de la visita que hizo Jesús a la casa de Marta y María. Y Marta se le queja porque María está ahí sentada escuchándole el cuento y le dice, venga, pero Jesús, mire que yo estoy aquí toda tareada, dígale que me ayude. Y Jesús le dice, no, ella decidió escoger la mejor parte, que es escucharme a mí. Su merced, más bien aquíétese y venga, escuche, que esto es lo importante. Entonces, también entrar en ese estado de reposo para meditar y escuchar lo que Dios tiene que decirnos es muy importante. No es solamente la lectura, no es solamente, y no es la meditación yoga que nos dicen que tenemos que dejar la mente en blanco, no, es llenar la mente de las palabras de Cristo, pero también escucharlo a Él, en la medida en que yo medito y tengo un tiempo de quietud y de reposo para poder pensar en eso. Es una rutina que deberíamos empezar a practicar. Cualquier hábito se demora 21 días en desarrollarse en el hombre, hay que comenzar de a poquito, pero hay que comenzar, porque entre más nos demoremos en comenzar, pues más se va a demorar en sentir ese gozo del Espíritu Santo y en aprender y en tener todos los elementos para obedecer y aplicar la palabra en nuestras vidas. Ya para resumir, ya para terminar, yo me imagino que Dios nos ve a nosotros así, hechos a su imagen y semejanza, pero que somos un rompecabezas, porque es el rollo de película que él tiene. El rollo de película es la sumatoria rodada de muchos recuadros pequeños. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ver el dibujo del rompecabezas, nos sentaríamos a armar el rompecabezas, puede que nos demoremos un poquito, pero lo lograríamos igual. Pero resulta que cuando nosotros no conocemos la palabra, lo que vemos es esto, las fichas del rompecabezas, así, por colorcitos. En el mejor de los casos por colorcitos. Pero como no tenemos clara cuál es la imagen, cuando la vamos armando, con nuestras propias decisiones, nos pueden resultar en cosas así. ¿Tiene cara de hombre? Sí, pero ¿es el hombre que Dios pensó que iba a ser? No. ¿Sí lo detallan bien cómo es? Y mujeres también. Mujeres hechas de pedacitos de lo que dice el uno, de lo que ella misma se creyó, de las aspiraciones que tiene y no se cumple, de sonrisas falsas, de sueños frustrados, de futuros impensables, y no de la verdadera imagen que Dios tiene para nosotros. Él ya sabe la forma en que yo entendí que tengo que confiar en Dios y en lo que Él decide para mi vida, y en saber que Él tiene el control, es entender que Él ya sabe cuál es el final de mi vida, cuál es este rompecabezas, cuál es la imagen de su rompecabezas para mí. Cuando yo sé que eso es así, ya
A veces todavía se me salta, pero en general ya entendí que Él es el que tiene el control. Y puedo ceder el orgullo, mis propias aspiraciones y empezar a cumplir, a obedecer su palabra. En resumen, entonces, ¿cómo lograr una mente creyente? Pues creerle a Dios, no solamente creer en Dios, es decir, creer lo que dice la palabra y creer en sus promesas, creer que Él tiene el control, pero creer no por lo que ve, por lo que se ve y se oye, sino por lo que se sabe de la palabra. Obedecerla, porque si no la obedezco, ¿cómo voy a llegar a construir decisiones que van en sintonía con la voluntad de Dios? Y lo que aprendimos hoy, concentrarse, focalizate, concentrarse, vivir con la mente presente en donde el cuerpo está, en todo, porque también es una forma de alabar a Dios y alabarle que significa cantarle, que significa orarle, conversarle, pero también escucharle. Y esperar en Él con acción de gracias en todo tiempo. En todo tiempo. Ustedes ven arriba la foto de la imaginación de lo que fue el paraíso antes del pecado, pero también ven abajo que está la tormenta y el terremoto y el tsunami que puede arrasar con ciudades, y en ambos sitios está Dios. Y cuando uno está pasando con tormentas, Dios no le prometió que no iba a tener tormentas y que no iba a tener problemas. Lo que le prometió es que siempre va a estar con nosotros. Pasaré por esas tormentas y pasaré por esas dificultades y atravesaré y veré cosas que no me gustan en mi vida, pero si yo sé que Dios está ahí y espero en Él y no en mis propias fuerzas, entonces voy a lograr construir la imagen de Dios, la imagen que Dios tiene para mi vida y de esa manera honrarlo a Él. Muchas gracias. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.